Bienvenidos nuevamente al módulo 1, Fundamentos de la Neuropsicología, de la Maestría en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. Continuamos con el bloque número 3, Neuropsicología y Neuroanatomía de las Funciones Cognitivas. Los temas para este bloque son organización anátomo-funcional del sistema nervioso, neuropsicología de las principales funciones cognitivas, funciones ejecutivas y lóbulos frontales, neuropsicología cognitiva y patologías neurológicas. Vamos a comenzar entonces con el tema número 1, organización anátomo-funcional del sistema nervioso. Tenemos en cuenta que las actividades que realiza el organismo son estrictamente reguladas y supervisadas por un mecanismo de integración y de control denominado el sistema nervioso. La función del sistema nervioso es coordinar las actividades sensitivas, motoras, vegetativas, cognitivas y conductuales del ser humano, por su capacidad para recibir, transmitir y emitir diverso tipo de información. Existen dos grandes divisiones del sistema nervioso y son las siguientes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Vamos a tener en cuenta que este sistema nervioso central se va a basar en lo que constituye el cerebro, el cerebelo, que sería esta parte, en la parte posterior, y el tronco encefálico. Los vamos a ver, digamos, con más atención en siguientes módulos, siguientes temas, pero básicamente ese sería el sistema nervioso central. En cuanto al sistema nervioso periférico, se divide también, digamos, a grandes rasgos en dos partes. La primera parte serían los nervios craneales, previamente llamados pares. Digo previamente porque se ha encontrado que no siempre vienen de a par. Y los nervios espinales, que serían 31. Entre los nervios craneales están el olfativo, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el acceso espinal y el hipogloso. Mientras que en los nervios espinales tenemos 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. Muy bien. En cuanto a la organización anátomo-funcional del sistema nervioso, tenemos que el sistema nervioso periférico es un conjunto de estructuras constituido por los nervios y ganglios nerviosos, cuya función sería establecer la comunicación entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Mientras que el sistema nervioso central constaría de una doble protección ósea y meningea, como lo tenemos aquí en la imagen, constituido por cráneo y vértebras y las meninges. Las meninges son 3, como lo podemos ver aquí en la imagen, y sería la dura madre, aracnoides y pía madre. Es importante que ustedes tengan estos conceptos. ¿Por qué? Porque, como van a ver en el último tema de patologías neurológicas, procesos de EBC o traumatismos cráneoencefálicos van a ser muy importantes determinar en qué tipo de meninge estuvo la lesión o la inflamación o la irritación que dio lugar a diversas alteraciones cognitivas. Entonces, básicamente esta es la división y esto es para que lo tengan en cuenta en cuanto al diagnóstico. Muy bien, continuamos con el tema número 2, que sería la neuropsicología de las funciones cognitivas. Vamos a comenzar con la función cognitiva, digamos, de mayor importancia. ¿Por qué de mayor importancia? Hablamos de la atención.
Si no hay atención, nos basamos en que los demás procesos cognitivos van a ser muy difíciles de analizar y de procesar si no hay un foco atencional. Entonces, la atención no va a ser considerado como un proceso unitario, sino se va a considerar como un sistema funcional complejo. Este sistema atencional complejo facilita entonces el procesamiento de la información seleccionando los estímulos necesarios para realizar una actividad sensorial, cognitiva o motora. El mecanismo atencional se basa básicamente en la focalización selectiva hacia un determinado estímulo, filtrando, desechando e inhibiendo informaciones no deseadas. Para realizar un proceso cognitivo es necesario que se produzca previamente cierto grado de selección de estímulos que acceden al sistema nervioso, movilizando los mecanismos atencionales. Muy bien, continuamos con la clasificación de la atención. Vamos a tener 7 subdivisiones a nivel de la atención, comenzando por la atención focalizada. La atención focalizada hace referencia a la capacidad de responder discretamente a estímulos visuales. Este tipo de atención se encuentra mayormente en pacientes que han estado, digamos, en estado comatoso, cuando un paciente puede responder inicialmente solo a estímulos internos, por ejemplo, el dolor o la temperatura. Pasamos entonces a la atención sostenida, que es la capacidad de mantener una respuesta conductual consistente durante una actividad que es continua y repetitiva. Para la atención sostenida tenemos dos conceptos claves que son la vigilancia y el control mental. La vigilancia enfocándose mayormente a una sola tarea o estímulo y el control mental haciendo referencia a la manipulación de la información. Tenemos después la atención selectiva, que es la capacidad de mantener un conjunto conductual o cognitivo frente a estímulos que distraen o compiten. Por ejemplo, la incapacidad para realizar terapia en un entorno lleno de estímulos. Por ejemplo, no puedes realizar un proceso psicoterapéutico uno a uno en un espacio abierto. Otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, tener clases mientras, digamos, hay música de fondo o hay algún otro estímulo de fondo que, digamos, sea merecedor de nuestra atención. Entonces, la atención selectiva básicamente es si hay otros estímulos en el ambiente y si te tienes que concentrar únicamente en uno, como lo es, por ejemplo, la clase, tienes que tener la capacidad de mantener ese conjunto conductual y cognitivo enfocado a esa actividad específica que tú quieres sin que estos estímulos ambientales afecten ese procesamiento de la información. Continuamos con lo que vendría siendo la atención de tipo alternante. Vendría siendo la capacidad de flexibilidad mental o cognitiva, cambiando el foco de atención entre tareas con diferentes requisitos cognitivos. El ejemplo más certero para este tipo de atención sería, a nivel ya de campo, sería, por ejemplo, las tareas que realizaría una secretaria. Una secretaria, por ejemplo, tiene que estar pendiente de contestar las llamadas, tomar notas, responder preguntas, es decir, tiene diferentes tipos de tareas que tiene que realizar, digamos, casi en el mismo tiempo. El último tipo de atención, una disculpa, no vamos a ver 7 tipos de atención, sino 5, va a ser la atención dividida y viene siendo la capacidad de responder simultáneamente a múltiples tareas o demandas de tareas múltiples. Es decir, dos o más respuestas conductuales o controlar dos o más estímulos de forma pertinente y certera. El mejor ejemplo que puede haber para la atención dividida es más o menos la tarea que hacen las mamás. Las mamás normalmente, por ejemplo, están cocinando, al mismo tiempo están hablando por teléfono, al mismo tiempo están pendientes de lo que los niños están haciendo en casa.
Este tipo de atención sería denominada la atención dividida. Muy bien. Pasamos ahora a otra función cognitiva de importancia que es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y también de la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. El procesamiento del lenguaje auditivo se inicia entonces en el lóbulo temporal. En cuanto a la audición de las palabras, se produce mayormente en áreas auditivas primarias, específicamente en la circunvolución de Heschel, que la van a ver a mayor profundidad en otros módulos, y posteriormente la información que se transmite a las áreas de asociación temporal, es decir, al área de Wernicke, que está encargada de dotar de significado a los estímulos auditivos del lenguaje, facilitando entonces lo que sería la comprensión del lenguaje oral. Muy bien. En cuanto a la pronunciación de palabras y oraciones, es necesario que la información receptiva procesada en el área de Wernicke se transmita a través del fascículo arqueado hasta el área de Broca. En esta área de Broca se encuentran los programas motores que van a permitir la correcta articulación de los sonidos del habla. Finalmente, la información que se transmite al área motora primaria del lóbulo frontal, donde se encuentran las fibras corticoespinales que permitirán el movimiento de los músculos bucofonatorios, quienes finalmente van a ser los últimos responsables de la articulación de las palabras. Pasamos ahora a otra función cognitiva, que es la memoria. La memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar y recuperar la información previamente almacenada. Mientras que, por ejemplo, el aprendizaje vendría siendo la capacidad para adquirir nueva información, la memoria sería la capacidad para retener tal información aprendida. En las últimas décadas, las nuevas líneas de investigación han demostrado la existencia de diversos tipos de memoria. En este caso, por ejemplo, Tulving, que vendría siendo el personaje que tenemos aquí en la presentación, introdujo el concepto de lo que vendría siendo el tipo de memoria semántica y episódica. Otros autores, digamos como Squire y Cohen, traen los conceptos de memoria declarativa y no declarativa. Por otro lado, la experimentación animal y estudios a través de neuroimagen funcional confirman que la memoria es una función cognitiva que comprende muchas submodalidades distribuidas en distintas áreas del cerebro. Muy bien, vamos a describir a través de este cuadro algunas clasificaciones, digamos, de lo que vendría siendo la memoria. La memoria sensorial vendría teniendo una localización neuroanatómica a nivel de los receptores sensoriales periféricos. La memoria a corto plazo vendría estando más a nivel del área supramarginal y el giro angular del lóbulo parietal. En cuanto a la memoria de trabajo, tendríamos una localización más a nivel del área prefrontal, área de Broca y Wernicke y áreas parieto-occipitales de asociación. En cuanto a la memoria declarativa o lo que vendría siendo también explícita, la localización neuroanatómica se basa en estructuras temporales mediales y conexiones del lóbulo temporal.
La no declarativa o la memoria implícita sería más a nivel de ganglios basales, cerebelo, amígdala y neocórtex. En cuanto a la memoria prospectiva, sería más ejecutada en el área prefrontal, mientras que la retrógrada vendría dándose más en la parte más externa del lóbulo temporal. La memoria de tipo anterógrada vendría localizándose más a nivel de hipocampo y circuito de Papez. El priming vendría estando en el lóbulo frontal y corteza asociativa. La memoria semántica a nivel del lóbulo frontal izquierdo y episódica a nivel del lóbulo frontal derecho, lóbulo temporal, hipocampo y corteza entorrinal. Muy bien. Continuamos entonces con el tercer tema de este tercer bloque, funciones ejecutivas y lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son las estructuras cerebrales de más reciente evolución en la especie humana. Presentan la organización funcional más compleja y diversa del cerebro. Se dividen funcionalmente en tres grandes áreas. La orbital, que la vendríamos teniendo por aquí, la ventromedial, que vendría estando a este nivel, y la dorsolateral, que es la que tenemos marcado en este color. Todas estas áreas se vendrían dando en lo que es la corteza prefrontal. Muy bien. Desde un punto de vista neuropsicológico, los lóbulos frontales representan un sistema de planeación, regulación y control de los procesos psicológicos. Estos permiten la coordinación y selección de múltiples procesos y de las diversas opciones de conducta y estrategias con que cuenta el ser humano. Los lóbulos frontales entonces se encargan de organizar las conductas basadas en motivaciones e intereses hacia la obtención de metas que solo se pueden conseguir por medio de procedimientos o reglas. También participan de forma decisiva en la formación de intenciones y programas, así como en la regulación y verificación de las formas más complejas de la conducta humana. Claramente, debido a que los lóbulos frontales se encargan de supervisar los procesos psicológicos y cognitivos más complejos, se considera el centro ejecutivo del cerebro. Por lo tanto, su afectación de cualquier forma podría tener consecuencias muy variadas, pero muy importantes a nivel de la conducta. Muy bien, continuamos con el tema número 4, neuropsicología cognitiva. La neuropsicología cognitiva surge como una alternativa frente a la visión clásica de la neuropsicología, la cual ha estado muy vinculada al modelo médico de la enfermedad, que excluye la importancia de los procesos alterados y se centra más en los aspectos del daño cerebral. La neuropsicología cognitiva, entonces, vendría siendo la ciencia que trata de comprender los distintos tipos de procesamiento a que se somete la información en el cerebro, así como las distintas modalidades y grados de relación que cada uno de ellos tiene con las diferentes estructuras y funciones cognitivas que los subyacen. La neuropsicología cognitiva trata de proporcionar una explicación de los procesos mentales a partir de las relaciones entre la conducta y cómo se procesa la información a nivel individual. Muy bien. Parte de esta neuropsicología cognitiva está inspirada en la idea de que los procesos psicológicos pueden investigarse observando cómo se descomponen los distintos elementos de las capacidades mentales consecuente a un daño cerebral. Se basa más que todo en las observaciones cuidadosas de la conducta que muestran personas con lesiones cerebrales. También se guía por el marco teórico que proporciona la neurociencia cognitiva. Los neuropsicólogos cognitivos centran su atención en el estudio de la naturaleza de las representaciones internas. Lo hacen mediante
el análisis detallado de los procesos que median en la resolución de problemas, tratando de construir entonces un funcionamiento psicológico humano a partir de cómo se procesa la información. El objetivo entonces de la neuropsicología cognitiva es el estudio del procesamiento de la información en el sistema nervioso mediante una serie de operaciones que son capaces de convertir los estímulos en respuestas. Por una parte, intenta comprender los tipos de procesamiento a que se somete la información en el cerebro, y por otra, se interesa por todos los cambios que acompañan a la lesión cerebral en la esfera cognitiva, atendiendo así a los cambios de la personalidad y de la motivación. Esta neuropsicología cognitiva se inspira mucho en el modelo de modularidad de la mente que fue propuesto por Fodor en 1983. Esta teoría de la modularidad nos dice que el cerebro es un sistema de procesamiento de la información que está constituido por una serie de subsistemas de naturaleza modular, más o menos diferenciada, pero interdependientes entre sí. Es decir, las alteraciones cognitivas que presenta una persona con daño o lesión cerebral se pueden explicar por la neuropsicología cognitiva en términos de que tal alteración en el proceso de la información se subyace en ese procesamiento. Es decir, un lesionado a nivel cerebral puede tener problemas, bien sea en la entrada de la información, durante el procesamiento de tal información o a nivel de la salida o evocación de esta información. Muy bien, pasamos entonces al último tema de este tercer bloque, que serían patologías neurológicas. Las patologías neurológicas más comunes están los EBC o las enfermedades cerebrovasculares, las cuales se pueden dividir en enfermedades cerebrovasculares de tipo isquémico o EBC de tipo hemorrágico. Tenemos también los TCE, los traumatismos cráneoencefálicos, que también tienen unas divisiones. Están los TCE abiertos o los TCE cerrados. Los TCE abiertos decimos que hay una lesión directamente en el cráneo, en las cuales partes del hueso pueden incrustarse en el parénquima cerebral, mientras que en los TCE cerrados hay una lesión, digamos, por efectos de aceleración y puede haber un efecto de contusión o de conmoción. También tenemos los tumores cerebrales, las infecciones del sistema nervioso, enfermedades nutricionales y metabólicas, enfermedades neurodegenerativas y la epilepsia. La enfermedad cerebrovascular se encuentra aproximadamente en el 50% de las patologías neurológicas, es decir, 50% de los problemas neurológicos se deben a problemas vasculares. Cualquier alteración en el funcionamiento cerebral debido a esta patología de los vasos sanguíneos puede observarse debido a la acumulación, digamos, de material o cambios de la permeabilidad de estos. El flujo puede obstruirse por un trombo, émbolo o por un incremento en la viscosidad de la sangre. Muy bien. En cuanto al traumatismo cráneoencefálico, tenemos que es la causa más frecuente de daño cerebral en personas menores de 40 años. Pueden ser causados directamente, como les había mencionado con anterioridad, pueden ser traumatismos craneoencefálicos abiertos o cerrados, bien sea por herida directa o por conmoción o edema. Pasamos entonces a las infecciones. Las infecciones a nivel del sistema nervioso se presentan cuando el cuerpo es invadido por un microorganismo patógeno que produce una enfermedad. Algunas posibilidades de esto podría ser un virus, una bacteria, un hongo o incluso un parásito.
En algunos casos, las infecciones se producen directamente como resultado de una punción lumbar, un traumatismo cráneoencefálico o incluso en el procedimiento de una neurocirugía. Las infecciones pueden afectar el tejido cerebral, interfiriendo, digámoslo así, el flujo sanguíneo, generando, digamos, una trombosis, alguna hemorragia, o simplemente tienen la capacidad de alterar seriamente el metabolismo de las células o las características de las membranas que las subyacen. Muy bien. En cuanto a las enfermedades nutricionales y metabólicas, tenemos en cuenta que la desnutrición puede producir defectos neurológicos y también neuropsicológicos graves. La falta de nutrientes específicos como las vitaminas, al igual que las anormalidades circulatorias derivadas de la desnutrición, puede dejar secuelas neurológicas y cognitivas de importancia. El alcohol, por ejemplo, es un factor generador de las enfermedades nutricionales debido a su acción inhibidora sobre la absorción específica de tiamina, que sería la vitamina B1, y a la frecuente asociación entre la disminución de la ingestión de alimentos y el alcoholismo. En esto es muy importante el síndrome de Korsakoff y constituye una de las enfermedades nutricionales más importantes para la neuropsicología. Muy bien, pasamos ahora al tema de las enfermedades neurodegenerativas. Tengan en cuenta que todas las patologías neurológicas que les he explicado, ustedes las van a ver con mayor profundidad en módulos próximos. Muy bien, para las enfermedades neurodegenerativas se implica una pérdida progresiva de las células nerviosas que derivan en signos y síntomas a nivel neurológico, conductual e incluso psiquiátrico. Algunas de estas enfermedades se asocian con la pérdida progresiva de las funciones cognitivas y conductuales. A este tipo de enfermedades son las denominadas demencias. Las demencias, en ese caso, son enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden estimular el ambiente o estimular la cognición para que, digamos, no haya una pérdida progresiva tan pronta que si no hubiera esta estimulación neuropsicológica. Pero definitivamente si la persona, si el paciente que ustedes tienen está viviendo alguna enfermedad neurodegenerativa, indudablemente e inevitablemente va a tener una pérdida progresiva de diferentes funciones cognitivas dependiendo de la enfermedad de que se trate. Algunas enfermedades neurodegenerativas de mayor, digamos, conocimiento para la neuropsicología son la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la demencia frontotemporal y algunas demencias rápidamente progresivas que serían las prionopatías. Eh, Muy bien, esto sería lo último en cuanto a este tercer bloque. Espero haya sido de su agrado y no duden en platicarme o escribirme cualquier tipo de duda que hayan tenido a través de los foros y de la mensajería directa.